Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 6 y versículo 23, donde dice: Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Nótese que posiblemente la propuesta de Herodes de darle lo que le pidiese produjo cierta expresión de duda en la que había danzado, por lo que la muchacha acudió a confirmarlo mediante juramento. Esta acción del rey le estaba comprometiendo con la promesa de forma irrevocable. Por tanto, no le quedaba otra opción que dar a Salomé lo que le pidiese. Note que el juramento, y según una alternativa de lectura, fue reiterado, es decir, le juró muchas veces. Pero con todo, Herodes no estaba dispuesto a darle literalmente todo cuanto pidiese, de manera que establece una limitación cuando dice hasta la mitad de mi reino. A la luz de la historia resulta muy difícil que se le pidiese la mitad del reino y que además pudiera cumplir tal promesa. Como se dijo anteriormente, Herodes no era rey simplemente, ya que gobernaba en una tetrarquía bajo el dominio de Roma, de manera que difícilmente podía dar lo que no le pertenecía y mucho menos dar algo que era patrimonio del Imperio Romano. Note la arrogancia de Herodes. Queda aquí muy patente en esta promesa, hablando con la grandilocuencia de un emperador y tal vez imitando la promesa que el emperador persa hizo a Esther. Note lo que dice en Esther, capítulo 5 y versículo 3, donde dice: Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: Saliendo ella dijo a su madre: ¿Qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. La sorpresiva oferta de Herodes dejó descolocada a la bailarina, hija de Herodías. Y con toda seguridad todo el asunto estuvo tramado por ella, de modo que le pidió consejos sobre aquello que debía de pedir. Y nótese que Marcos pasa inmediatamente de la voz activa del versículo 22 a la voz media de este versículo para enfatizar la urgencia de la petición. Note que la pregunta es corta y también precisa, que equivale a un ¿qué pediré? O ¿qué debo de pedir? Sin embargo, aunque el sujeto de la oración es la joven, implícitamente está siendo instrumento de su madre. Por tanto, la petición es más precisa cuando dice: ¿qué quieres que pida? La respuesta de Herodías es una respuesta contundente, cuando le dice: la cabeza de Juan el Bautista. Para esta perversa mujer había llegado la hora, la ocasión que buscaba en contra de Juan. Y con toda seguridad había planeado lo del baile hasta el último detalle. Y por otro lado, la vanidad de Herodes y sus promesas hechas con la grandilocuencia propia de su arrogancia aseguraba a Herodías que sin duda premiaría a su hija recibiendo un presente real importante. Sin embargo, no sabía que todo se iba a desenvolver así, pero arriesgó todo para alcanzar lo que ella buscaba. La promesa de Herodes había sido hecha bajo juramento, comprometiéndolo delante de todos. Y la respuesta de Herodías es tan directa y también tan precisa que no cabe duda que estaba ya preparada de antemano. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice:
Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Nótese aquí que la dinámica del versículo es sumamente intensa, ya que la hija de Herodías no perdió un instante, entrando nuevamente a la presencia del rey. Sin duda, todos en la sala del banquete guardaron silencio para conocer la petición de la muchacha, ya que ésta había sido instruida por su madre, no solo en lo relativo a esta petición, sino en el cumplimiento obediente de cuanto ella le indicase. Podía haber pedido un regalo suntuoso, tal vez riquezas territoriales, y no debe de olvidarse que Herodes la había prometido darle hasta la mitad del reino. Pero ella, sin embargo, pide lo que resulta repugnante y también macabro. Lo dramático de todo esto es que no pide un regalo para ella misma, sino para su madre. También es apreciable la insolencia y el descaro con que aborda la petición delante del rey, a quien se dirige en forma autoritativa, cuando dice: quiero que inmediatamente me des. Y aquí Marcos utiliza el auristo del subjetivo que adquiere sentido de imperativo en la construcción de la frase, que equivale a dame aquí, lo que confiere el sentido de dame ahora mismo y en este mismo lugar, es decir, en el centro del salón donde había estado bailando delante del rey. La petición no puede ser más tremenda, ya que la muchacha pide que se le dé en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y ella se limitó a demandar a Herodes, delante de todos, el cumplimiento de la promesa hecha bajo juramento, pidiéndole que inmediatamente le trajese sobre el plato la cabeza del profeta. La urgencia en que formuló la petición pone de manifiesto también que tanto ella como su madre temían que Herodes cambiase de pensar cuando pasara el festejo y que se retractase de lo que había prometido, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza de aquella petición, miserable para todos y sobre todo una burla a la más elemental justicia, ya que Herodes como máxima autoridad estaba para gobernar con equidad, aunque él nunca lo hizo, y también de proteger al pueblo de los malhechores y los homicidas. Lo que Salomé le estaba pidiendo era que el mismo rey asesinara a un inocente para complacer a una bailarina. Traerle la cabeza de Juan significaba también para ella la evidencia de haberse cumplido el deseo de darle muerte. No era el testimonio de algún soldado que, temiendo a Juan como profeta, pudiera burlar la orden del rey, ya que la cabeza en un plato demostraba que realmente Juan había muerto. Sin duda, aquello debió de haber puesto punto final al festejo del cumpleaños real. Y hasta es posible que ese fuese uno de los momentos más tensos en la vida del perverso y homicida rey Herodes. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Dice que el rey se sintió entristecido por la petición que la hija de Herodías le había formulado delante de todos. Ahora bien, esta tristeza concuerda con la actitud que tenía con Juan, considerándolo como un profeta que era justo y piadoso, como dice el versículo 20. Por otro lado, el uso del adjetivo que equivale a muy triste es una expresión intensa de tristeza que podría aquí traducirse como muy entristecido. Y esto está dando la idea del sentimiento que invadió el corazón del rey. Esta construcción gramatical
es semejante a la que se usará más adelante para referirse a la profunda tristeza del alma de Cristo en Getsemaní, como señala Marcos capítulo 14 y versículo 34. Pero sin embargo, la actuación del rey es un contrasentido a la justicia e incluso revela la pobre dimensión humana que él tenía. Como señala el Dr. Leckins cuando dice: ni Mateo ni Marcos dicen que Herodes haya lamentado la suerte de Juan, ya que el contexto pone en claro lo que le entristeció. Herodías había hecho su voluntad. Él se había visto forzado a actuar a pesar de sus temores. Se había colocado en una posición terriblemente falsa. El asesinato mismo era para el rey cosa de menor importancia. Lo que obligó al rey a actuar de este modo fue su impotencia moral, unida a su tonto orgullo. Él había hecho gala de un gesto majestuoso como si hubiera sido un monarca independiente, y ahora, cuando se le pide que cumpla con lo prometido, no es lo suficientemente hombre ni tiene suficientemente buen sentido para reconocer su error. Y hasta aquí el comentario de Dr. Leckins. Así pues, Herodes estaba preso de los juramentos hechos delante de todos. Y no cabe duda que había sido una persona irreflexiva, por lo que ahora se encontraba en una situación de suma dificultad. No había hecho un solo juramento, sino que había jurado varias veces. Quedaría cuanto le pidiera la muchacha que había danzado delante de él, como se aprecia en el uso del plural para referirse a juramentos, concordando con lo que antes dijo Marcos, que había jurado muchas veces, como así señalan los versículos 22 y 23. Y esta era la primera cadena de compromiso que sujetaba la actuación del rey. Un segundo vínculo que sujetó a Herodes para cometer el crimen contra Juan era la cadena de la autoestima personal, ya que él, Herodes, no podía quedar mal delante de sus invitados. Sin duda, había muchos sentados a la mesa en el convite del cumpleaños, dignatarios, jefes del ejército, varones de renombre social, etc. Y ante todos sus invitados tenía que hacer honor a las promesas hechas. Para él, era más importante quedar bien delante de los hombres que obedecer la ley de Dios, que prohibía matar, e incluso la ética de un rey que estaba puesto para administrar justicia. Y finalmente, había una tercera razón. Herodes no quería faltar a la palabra dada a la muchacha. Por otro lado, el verbo expresa la idea de invalidar, de quebrantar, de violar. De ahí que se traduzca aquí por desechar. Y no es tanto que el rey no quisiera desechar la petición, sino más bien no quería quebrantar su palabra. Con todo, bien pudiera haber respondido a la tremenda petición de la cabeza de Juan en un plato, que lo que había ofrecido era un regalo, no la comisión de un crimen. Sin embargo, valía más su promesa que la justicia e equidad con que un rey tenía que manejarse. Herodes había hecho una promesa que para él era de mucho más valor que la vida de un hombre, ya que él era capaz de matar al justo y santo Juan, cometiendo con ello la mayor felosonía y la más notoria injusticia de un horrendo crimen. Y esta es la imagen que queda de Herodes en el Nuevo Testamento. Continúa ahora con el versículo 27, donde dice: y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Aquí
Aquí el adverbio podría traducirse también como así pues. Sin embargo, es preferible darle el sentido habitual porque establece la urgencia del acto que se va a realizar, algo que fue inmediatamente, es decir, enseguida, al momento. Note por otro lado que el rey envió a uno de su guardia personal, ya que él denota a alguien de la guardia, es decir, un soldado o incluso un verdugo. La palabra de origen a la latina es speculator, que era el militar encargado de explorar el terreno y llevar los mensajes. De este significado se originó también la palabra verdugo. La instrucción real fue precisa, que se le trajese inmediatamente la cabeza de Juan. Este dato sirve para confirmar la idea de que la fiesta de Herodes ocurría en la fortaleza de Maqueronte, donde su guardia personal podía bajar a los calabozos y ejecutar sin demora la orden real, mientras tanto la danzarina esperaba en la sala del banquete a que se le trajese la cabeza de Juan. Téngase en cuenta que no hay una escena más impactante que esta. El regalo por un baile costaba la vida de un hombre. Continúo con el versículo 28, donde dice: el guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. La división de los versículos establece mejor la frase primera de este como la última del anterior, dando la continuidad a la orden del rey y a su inmediato cumplimiento. El soldado ejecutó la instrucción recibida, ya que el soldado bajó al calabozo donde estaba Juan y le decapitó. Por otro lado, el texto permite entender que fue el mismo guardia que recibió la orden del rey, el que la cumplió inmediatamente de haberla recibido. Y la cabeza puesta en un plato fue traída a la sala del banquete. Nótese que no puede concebirse una visión más macabra que esta: la cabeza decapitada de un hombre en medio de la sala de un banquete, ya que solo un corazón cauterizado por el pecado y la degeneración más grande podía permanecer insensible ante la visión de una cabeza sesionada por el cuello. Y ha de suponer que se produciría un silencio absoluto, y es de suponer también que aquello habrá traído como consecuencia el término de la festividad del cumpleaños del rey, ya que por lógica nadie podía seguir de la misma manera en el tiempo siguiente. La cabeza de Juan siguió un camino determinado por lo que las dos mujeres habían planeado, ya que primeramente el guarda que lo ejecutó la puso en las manos de Salomé, luego de esta pasó a las manos de su madre Herodías. Una sonrisa de satisfacción debió haber aflorado a los labios de aquella malvada mujer, ya que el que se había opuesto a su pecaminosa relación con Herodes ya no le molestaría más. Y por otro lado, la tradición histórica recogida por el historiador Josefo comenta que Herodías traspasó la lengua de Juan con una aguja, manifestando con ello su odio hacia el profeta de Dios. Esto es, sin duda, una leyenda más que circuló en el mundo cristiano y que pudo haber nacido como reflejo de la historia sobre Fulvia, esposa de Antonio, que cuando le trajeron la cabeza de Cicerón, escupió sobre ella y sacando la lengua que tantas veces y con tanta elocuencia había hablado en contra de Antonio, acusándole y condenándole por sus acciones, la traspasó con una de sus horquillas mientras se burlaba de él. Así pues, Herodías había hecho callar la boca de Juan, pero note por otro lado que no conseguiría
que la voz de Dios, a través de la ley, siguiera acusándola de pecadora. La muerte de un fiel siervo de Dios se había producido. La carrera de Juan había terminado cuando Jesús apareció predicando el Evangelio. Por tanto, no teniendo más tarea que cumplir para aquello que había sido llamado por Dios, fue trasladado a su presencia con la carrera concluida en una manifiesta vida de compromiso con Él y con su palabra. También una sencilla pero necesaria lección se desprende de este horrible hecho, ya que no hay nada que pueda justificar una injusticia, ni siquiera el cumplimiento de una determinación solemne. La historia de la Iglesia registra miles de casos de injusticias cometidas contra creyentes en aras de una pretendida defensa de la fe, ya que muchos cristianos fueron muertos porque se habían supuestamente apartado de la fe, sin tener en cuenta que el cumplimiento de todas las demandas de Dios se concentran en el amor al prójimo. Quien ama ha cumplido la ley. Romanos, capítulo 3 y versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Sin ir a tan graves consecuencias, muchas veces se ha derramado lágrimas por hijos que se sintieron ofendidos por el compromiso de un padre necio que, sin entender correctamente la palabra, les prohibía toda clase de adornos lícitos, de ropas decentes, pero que no estaban en el esquema mental de su progenitor, que se había forjado de cómo tenía que ser el vestido para gente que se había forjado de cómo tenía que ser el vestido para gentes santas. Cuánta injusticia se llevaron y llevan a cabo en nombre de la defensa de una promesa hecha a Dios, o en el nombre sobre cosas que Dios reprueba y nunca aceptaría. Una fe sin amor es como un cuerpo sin vida, no tiene ningún valor. Continúa ahora con el versículo 29, donde dice: cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Según Mateo, los discípulos de Juan podían visitar a su maestro en la cárcel, como señala Mateo, capítulo 11, versículo 2, donde dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos. De algún modo recibieron la noticia de su muerte. Alguien les dio el aviso de lo ocurrido. De forma muy simple, Marcos relata el enterramiento de Juan, cuando señala que simplemente los discípulos acudieron para recoger los restos mortales del profeta decapitado. Por otro lado, no se dice dónde lo enterraron, pero una antigua tradición, repito, una antigua tradición, no lo dice la Biblia, sino que es una antigua tradición de la Iglesia, dice que lo llevaron a Samaria y lo enterraron allí. Probablemente no tuvieron ninguna dificultad en que el cadáver de Juan le fuera entregado, puesto que serían bien conocidos por sus seguidores cuando lo visitaban en la prisión. Aquellos hombres proveyeron para el último profeta muerto violentamente, como había ocurrido con tantas otras antes, un lugar digno para colocar sus restos. Ya que los siervos de Dios deben de ser respetados y honrados tanto en vida como también en su muerte. El que había sido un fiel profeta, denunciando abiertamente el pecado y llamando a las gentes al arrepentimiento, había concluido su misión y su cuerpo descansaba en un sepulcro, esperando, como todo creyente, el día de la resurrección. Las angustias de la vida habían terminado para él, que ya gozaba en la presencia de Dios, descansando de sus fatigas.
y también he de suponer que fue enterrado en algún lugar en Maqueronte, ya que por otro lado es sumamente interesante ver que Dios protege la vida de sus ministros, mientras tienen que cumplir la misión para la que fueron enviados. Y una vez terminado el ministerio encomendado, son promovidos a su presencia. Por ejemplo, así ocurriría también después con el apóstol Pablo. En su primera prisión, cuando esperaba sentencia, tenía la convicción de que aún tenía trabajo que hacer entre los creyentes, en el establecimiento de nuevas iglesias y en la proclamación del reino. Por eso, dice a los filipenses que para él partir y estar con Cristo era mejor, pero seguir viviendo era más necesario por causa de la obra. Por eso decía en Filipenses 1 y versículo 21, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pero tiempo después, en la segunda y última prisión, sabía que su sentencia sería a muerte, porque había terminado su carrera. Él podía decir, como dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y los versículos 6 y 7, donde dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y voy concluyendo con esto. La joven Salomé esperaba el cumplimiento de su petición y pronto lo tiene en sus manos. Luego dice que lo pasa a su madre, que esperaba de cerca. Ahora bien, qué cuadro pintado tan repulsivo. Pero, ¿qué importa esto a aquellas personas que tienen por dulce la venganza? Por otro lado, nótese cómo conduce un pecado a otro, ya que primero comienza con el adulterio, luego el odio, y ahora el homicidio y la venganza. Seguramente, todo parecería resuelto para esta pareja de malvados, pero el pecado siempre pasa su factura, ya que Herodías, con el pasar del tiempo, fue últimamente la causante de la caída de su esposo. Ella aguijoneó a Herodes para que procurara el título de rey, en una acción que lo llevó a su destierro. Pero también debe de decirse en su favor que también ella compartió su desgracia. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos señala en Romanos capítulo 6 versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tarde o temprano, todo pecador y toda pecadora no arrepentidos sufrirán el juicio de Dios. Pero ahora aquí, en la tierra, Dios le da la oportunidad del arrepentimiento y de recibirle a Él por su gracia como el Salvador de tu alma. Por tanto, Dios por su gracia te ofrece vida eterna en Cristo Jesús. De manera que te animo a que puedas orar ahora conmigo una oración de fe ahí a donde te encuentres, y repite esta oración y di conmigo: Señor Jesús, son muchos mis pecados, tanto que ni me acuerdo de muchos de ellos, pero todos ellos los traigo delante de ti, pidiéndote perdón y arrepintiéndome de todos ellos. Te acepto en este momento a ti, Jesucristo, como mi único Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último,
Te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.